yo voy a comenzar a grabar en este momento la clase. Y bueno, primero les quería decir que hoy día yo he dado la capacitación, o sea, la clase, que es la base de esta exposición, sobre determinantes de la salud y enfoque de la salud basado en derechos humanos, y que les voy a mandar inmediatamente después de esta clase. Yo les voy a mandar para que ustedes, por favor, vean, y también les voy a mandar los PowerPoint para que ustedes tengan. Esa sería como la base de todas estas exposiciones que vamos a tener. Por otro lado, también le quería decir algo. Ustedes saben que ya se acerca, creo que es el 31, que se acerca la evaluación que ustedes nos hacen a los docentes. Dentro de esa evaluación también está, ustedes tienen que evaluar nuestra gestión, pero ustedes no saben qué gestión cumplimos nosotros. Yo por eso me voy a tomar 5 minutitos para indicarle la gestión que yo cumplo en la facultad, aparte de la docencia. Alguna vez yo ya les he dicho, pero de todas maneras les recalco, yo soy parte de la comisión académica. Aquí en la facultad hay algunas comisiones: comisión académica, comisión de investigación, comisión de aseguramiento de la calidad y vinculación. Entonces yo soy parte de la comisión académica, que la dirige la doctora Diana Romero, y mi rol dentro de la comisión académica es la parte de titulación. ¿Qué es la titulación? Es cuando los estudiantes ya terminan su internado rotativo y hacen la exposición del trabajo final de tesis, de la modalidad, antes se llamaba tesis, ahora se llama modalidad de titulación, que puede ser un proyecto de investigación, puede ser un artículo científico, o puede ser un examen complexivo. Entonces yo me encargo de toda esa parte, de organizarla, que es un proceso bastante largo, y que culmina con la sustentación de sus proyectos y con ya la emisión del documento, digamos, del título. Entonces, eso me encargo yo dentro de la comisión académica. También yo tengo, como yo doy investigación y mi perfil es de investigadora, yo también doy tutorías de titulación, o sea, tutoría a esos mismos estudiantes que están ya por salir, que tienen que hacer esos proyectos. Algunos, pues, yo soy parte de un banco de tutores, entonces a mí, por ejemplo, en este periodo me han tocado dos temas, o sea, 4 estudiantes que tienen 2 temas, o sea, un proyecto puede hacerlo 2 estudiantes. Entonces, yo estoy tutorando 2 proyectos, con 4 estudiantes en total. Entonces, eso para conocimiento de ustedes, porque, como les digo, ya mismo ustedes me van a tener que evaluar, y para que sepan qué es lo que yo hago. ¿Ok? Bueno, ahora sí, comenzamos la exposición. La primera exposición, por favor, el grupo que esté preparado y cada persona que exponga, primero preséntense y cada persona que expongan tenga abierto su video. ¿Ok? Los demás, por favor, el video cerrado, el audio cerrado y el video también. Adelante. Buenos días, ¿sí se pueden observar las diapositivas? Sí. Sí, compañera. Ya. Buenos días, doctora, compañeros. A continuación les va a exponer el grupo número 1, conformado por Reino Tapia Juliet, Molina Pincay Matthew, Bravo Vera Lisset, Chamba Segura Viviana, y quienes habla Zumba Tumbaco Paola. Nosotros les vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la discapacidad.
Bien, según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca un sinfín de términos, como decir las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son aquellos problemas en los cuales involucra las capacidades físicas o las deficiencias que existen en las mismas, así como la funcionalidad de ciertas estructuras corporales. En cuanto a las limitaciones de la actividad, son aquellas dificultades que va a presentar el ser humano para ejecutar ciertas actividades, acciones o tareas. En cuanto a las restricciones de la participación, son aquellos problemas que se presentan al momento de intervenir en ciertas situaciones de vitalidad. Por consiguiente, la discapacidad es un término demasiado complejo que abarcar instrucciones de características tanto del organismo humano como del medio externo o del medio que este ser humano se rodea. En cuanto a los tipos de capacidades, vamos a encontrar 6 diferentes tipos, y los cuales giran en torno a la función de las dificultades o las problemáticas que los mismos presentan. Para ellos encontramos las discapacidades motora o también denominada física, la discapacidad sensorial, la discapacidad orgánica o visceral, la discapacidad psíquica y la discapacidad intelectual, y por último tenemos la discapacidad múltiple. En cuanto a la discapacidad motora o física, se denomina aquella que está generada o está bajo la influencia de problemáticas que tienen que ver con la pérdida de ya sea algún elemento físico o alguna estructura del cuerpo o con la funcionalidad de la misma, puesto que va a haber una disminución o eliminación de las capacidades motoras. Como por ejemplo, encontramos aquí en los dibujitos aquellas personas ya sea con la pérdida de alguna extremidad o paraplegia. Por lo general, estas van a estar bajo la influencia de algún accidente de tránsito, alguna malformación congénita, traumatismo craneoencefálico, entre otros. En cuanto a la discapacidad sensorial, se denomina discapacidad sensorial aquella que afecta a los órganos de los sentidos, puesto que estos sentidos son los que nos permiten captar la información del medio externo y del medio interno. Encontramos múltiples alteraciones en cuanto a la discapacidad sensorial, pero las más conocidas son la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, aunque influyen todos los tipos de sentidos al momento de hablar de esta discapacidad. En cuanto a la discapacidad intelectual, se denomina discapacidad intelectual aquella problemática al momento de desarrollar ciertas actividades, ya sea como el desarrollo de autonomía, las deficiencias en cuanto a lo académico, a lo laboral y a las actividades de desarrollo cognitivo, puesto que estas personas van a poseer un coeficiente intelectual inferior a 70, por lo que va a influir tanto en las habilidades cognitivas, como les mencioné anteriormente, y en la participación social. Van a existir diferentes tipos o diferentes niveles de esta discapacidad, puesto que va a haber problemáticas de la misma que van a ser más profundas y otras que van a ser mucho más leves. En cuanto a la discapacidad psíquica, es aquella en las cuales encontramos en un individuo alteraciones ya sea de tipo conductual o de comportamiento adaptativo. Por lo general, estos tienen que ver con algún tipo de trastorno mental que existía anterior a la misma. En cuanto a la discapacidad orgánica o también denominada visceral, es aquella que aparece en las personas que padecen algún tipo de deficiencia en algunos órganos. En estas pueden aparecer o influir lo que es la diabetes, ya sea enfermedades cardiovasculares o la agenesia pulmonar, que es el mal desarrollo o el no crecimiento de los pulmones. Y por último tenemos a la discapacidad múltiple, que es la que abarca la combinación de las limitaciones derivadas de algunas de las anteriores deficiencias. Como por ejemplo, podemos encontrar a un hombre parapléjico, pero que al mismo tiempo sea sordo. Esto quiere decir que va a presentar una discapacidad tanto física, puesto que se va a ver afectada la funcionalidad de una de sus extremidades, y asimismo va a haber una discapacidad sensorial, puesto que uno de sus órganos de los sentidos, en este caso la audición, no va a estar funcionando de manera correcta. Tenemos también las causas, puesto que debido al tipo de discapacidad, estas van a presentar diferentes causas, ya sean sociales o contextuales, sanitarias o ambientales. En las sociales o contextuales, este puede estar ya sea por guerra, conflictos armados,
o por accidentes aislados, ya sean los accidentes de tránsito, que son los más comunes al momento de afectar la funcionalidad o una estructura física. En cuanto a las causas sanitarias, son aquellas enfermedades infecciosas, parasitarias, aquellas enfermedades crónicas que se puedan transmitir o se capten del medio exterior. En cuanto a las causas ambientales, son aquellas influye la contaminación ambiental, la cual puede repercutir de manera negativa en la salud de un individuo, puesto que va a haber un uso descontrolado, ya sea de pesticidas, plaguicidas, lo que va a provocar enfermedades tanto como la demencia y como el Parkinson, los cuales van a tener que ver con lo que es la discapacidad psíquica, puesto que no se encuentran, no se encuentran funcionando todos sus sentidos para que esta persona actúe, piense o razone de manera adecuada. Aquí encontramos una tablita que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esta es el porcentaje a nivel mundial de acuerdo a los diferentes tipos de discapacidades. Como por ejemplo, tenemos aquella de caminar o moverse, que afecta un 58.3%, que vendría a ser una dificultad física o motora. En cuanto al ver, 27.2%, escuchar 12.1%, hablar o comunicarse 8.3%. Estas tres van a entrar en el parámetro de lo que es una discapacidad sensorial, puesto que lo que interviene aquí son los órganos de los sentidos. El atender el peso o personal interviene en una discapacidad psíquica con una influencia de un 5.5%, el de poner atención y el de mental van a venir en el tipo de enfermedad intelectual, puesto que estos no van a presentar un coeficiente intelectual necesario para que desarrolle sus actividades mentales. A continuación, mis compañeras les van a seguir explicando acerca del tema. Adelante, muy bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi tema son la distribución y estadísticas a nivel nacional. En Ecuador hay 481.392 personas con discapacidad. En Morona, Santiago tienen un porcentaje de 1.22. En Pastaza, 0.68. En Orellana, 1.37. En Napo, 0.85. En Carchi, 1.04. En Imbabura, 2.81. En Pichincha, 16.01. En Cotopaxi, 2.41. En Tungurahua, 2.85. En Bolívar, 1.61. En Chimborazo, 3.16. En Cañar, 1.88. Y en Azuay, 6.25. En El Oro, 4.24. En Esmeraldas, 3.39. En Manabí, 9.79. En Guayas, 25.09, siendo la mayor provincia con discapacidad. En Santa Elena, 2.29. En Loja, 3.15. En Zamora Chinchipe, 0.83. En Santo Domingo de los Áchilas, 2.67. En Sucumbíos, 1.31. En Los Ríos, 4.96. Y en Galápagos, 0.14, siendo la provincia con menor número de discapacidad. Por favor, ¿este de qué año es? Este es del censo del 2020 según la CONADE. El CONADIS. Ok. Luego está la división por el tipo de discapacidad. Tenemos física, intelectual, auditiva, visual y psicosocial. En la física hay un 46.34%, que vendría a ser la mayoría de la población, con 223.078 personas. Luego tenemos a la intelectual con un 22.60%, que es el total de 108.784 personas. Después tenemos a la auditiva con un 14.05%, con un 67.621 personas. Tenemos a la visual con un 11.60%, en un total de 55.843 personas. Y por último contamos con la psicosocial con un 5.41%, que es un total de personas de 26.066, dando un total de la población de 481.392 personas. Según, no lo pases, quédate donde estabas. Según el grado de discapacidad, tenemos
de 30 a 49% tienen un porcentaje de 45,31. Del 50 a 74% tienen un porcentaje de personas de 34,53. Del 75 al 84% de discapacidad tienen un 14,18 personas. Y del 85 al 100% lo tienen un 5,98% de personas de la población. Seguiremos con el género. El porcentaje femenino es de 43,96%, que son 211.608 mujeres. Y del masculino, 56,04%, que son 269.759 hombres. Y del LGBTI tenemos el 0,01%, que vendrían a ser 25 personas. Por los grupos etarios, tenemos de 0 a 3 años, sufren un porcentaje total de 0,43 personas. De 4 a 6 años tenemos un 1,13 niños. De 7 a 12 años tenemos un 4,78%. De 3 a 18 años tenemos un 6,99%. De 19 a 24 años tenemos un 7,51%. De 25 a 35 años tenemos un 13,13%. De 36 a 64 años tenemos un 40,11%. Y de 64 en adelante tenemos a un 25,95%. Ahora sí, ya paso a la siguiente, por favor. En el nivel internacional. Una vista del nivel internacional es que la discapacidad resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Se puede presentar también para otros colectivos de población vulnerable por motivos de género, edad o sexualidad, entre otros. Es decir, la población a la que muchas veces se les quita parte de sus derechos por creerlos menos o hacerlos a un lado. El número de personas con discapacidad está en crecimiento. Esto es debido a que el envejecimiento de la población y el incremento global de los problemas crónicos asociados con la salud ayudan a que esta cantidad suba. A nivel mundial, existen trabajos que exploran la relación entre esperanza de vida sana, o sea, lo que pueden usar a sus capacidades físicas, y la discapacidad, bajo unos fundamentos basados en el enfoque de capacidades. Según la encuesta mundial de salud, cerca de 785 millones de personas en el mundo de 15 años y más viven con discapacidad. Mientras que en la carga mundial de morbilidad, o sea, algunas personas con discapacidad grave, son 190 millones de personas. Yo leía que en las recomendaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, sería bueno y se recomienda, según la ONU, posibilitar el acceso a todos los sistemas y servicios convencionales, invertir en programas y servicios específicos para las personas con discapacidad, adoptar estrategias y planes nacionales sobre esta, asegurar la participación de personas con discapacidad y no ignorarlas, mejorar la capacidad de recursos humanos para que sean aptos para todos, proporcionar financiación suficiente y mejorar la accesibilidad a todos estos programas en los que no todo el mundo tiene acceso. Fomentar la sensibilización pública y la comprensión de la discapacidad para que no seamos ignorantes. Mejorar la recopilación de datos sobre la discapacidad y reforzar y apoyar las investigaciones sobre la discapacidad y cómo ayudar a comprenderla. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Estas son estadísticas mundiales. Como conclusión general, podemos ver que en los hombres, a nivel mundial, los países de ingresos altos, en África, en las Américas, en Asia sudoriental, en Europa, en Mediterráneo oriental y en Pacífico occidental, los hombres de mayor de 60 años o igual son los que tienen mayor porcentaje de discapacidad.
Esto mismo ocurre con las mujeres y con los niños mayores de 15 años. Todas las personas tienen mayor posibilidades de sufrir algún tipo de discapacidad alrededor de los 60 años en adelante. Eso pasa con discapacidades graves o moderadas. Ya, eso es todo. Gracias. De acuerdo, siguiente. Ya, muy buenos días, doctora y compañeros. Yo les voy a hablar sobre los derechos de las personas discapacitadas. Es importante conocer que estas personas, además de poseer los mismos derechos que una persona normal, tienen derechos que los identifican a ellos propiamente, como es el derecho a la no distinción, a la exclusión, o a la restricción. ¿Por qué? Porque en muchos casos las personas discriminan a las personas que poseen discapacidad, ya sea física o psicológica, por el hecho de que piensan o tienen una mentalidad retrógrada y dicen que no son iguales que un ser humano normal, aun sabiendo que están en lo erróneo. También está el derecho a la igualdad de oportunidades. Esto de aquí nos da a conocer que todas las personas con discapacidad deben tener las mismas oportunidades que una persona normal. ¿Por qué? Porque ellos van a tener las mismas necesidades que cualquier otra persona. El derecho a una completa igualdad y protección ante la ley. Este derecho es muy fundamental para ellos debido a que cuando los derechos de ellos son vulnerados o no son cumplidos, la ley va a hacer ejercer el derecho que le fue vulnerado. El derecho a un alto estándar de las... Siguiente diapositiva, compañera. Ya es. El derecho a un alto estándar de salud para el tratamiento médico, psicológico o funcional. Esto lo decretó la ONU debido a que muchas personas que no han nacido con discapacidad, sino la han adquirido, han sufrido algún trauma psicológico o han tenido un trauma funcional. Lo decretó como un derecho. ¿Por qué? Porque estas personas necesitan ayuda para llevar consigo aquella discapacidad, debido a que antes llevaban una vida normal y de un rato para otro pues adquirieron alguna discapacidad. Por eso lo han considerado como un derecho que necesitan estas personas. El derecho a trabajar de acuerdo a sus discapacidades, a recibir salarios igualitarios y a que contribuyan a un estándar de vida adecuado. Siguiente diapositiva, compañera. Ya, ¿qué queremos decir con esto? Es que todas las personas que poseen discapacidad tienen derecho a cumplir el trabajo que ellos crean o tienen la accesibilidad de poder lograrlo. Porque en muchos casos las empresas vulneran este derecho debido a que piensan que ellos no van a ser capaces de hacerlo. Y en muchos casos se ha visto que las personas con discapacidad son capaces de lograr el trabajo que les ponen incluso mejor que las personas que no poseen discapacidades. Y por último tenemos el derecho de ser tratado con dignidad y respeto. ¿Por qué? Porque muchas personas denigran a las personas que poseen discapacidad, no viendo que ellos son incluso hasta mejor personas que las personas que no poseen discapacidad, tomando en cuenta que por el hecho de que posean alguna discapacidad, piensan que son personas que no están aptas para convivir con la sociedad. Pero se ha demostrado, como en muchos casos, y el actualmente presidente, él posee discapacidad, pero eso no le impide para lograr lo que él quiso hacer alguna vez en su vida. Siguiente diapositiva. Ya, legislación vigente en el Ecuador que protege los derechos de las personas con discapacidad. En la Constitución del Ecuador se han nombrado 111 artículos diversos en 6 secciones, los cuales apoyan totalmente a las personas discapacitadas, siendo así que las personas que vulneren sus derechos van a recibir una sanción, sea penal o salarial, como quien diría, debido a que el CONAIE ofrece el carnet de discapacidad y una vez que estas personas obtienen el carnet de discapacidad constan con todos los derechos que tuviera esa persona, siendo así que la Constitución
la Constitución ha declarado artículos de la protección de los derechos a toda persona que sufra de discriminación por su condición de discapacidad o esté en amenaza a sus derechos. También estas personas van a tener el derecho de pagar la mitad o el 50% de lo que pagaría una persona sin discapacidad. Siguiente diapositiva, compañera. El cumplimiento de los derechos en el Ecuador. En el Ecuador, como es un Estado constitucional de los derechos, a través de su marco constitucional y diversas normas legales, establece el respeto a la protección y garantía de los derechos humanos de personas con discapacidad. Ahora, ¿quién va a estar a cargo de cumplir estos derechos? Las instituciones defensoras de estos derechos va a ser la Defensoría del Pueblo, siendo esta la principal institución decretada en el Ecuador para ver que estos derechos no sean vulnerados. Debido a que estas personas van a tener muchas personas que vulneren sus derechos, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, y es aquí donde entra la Defensoría del Pueblo para realizar los requisitos adecuados para que estas personas no pasen por esto. Y es ahí donde las personas, yendo con su carnet, van a poder realizar su debida denuncia cuando su derecho ha sido vulnerado. Y es así que podemos concluir que el DPE, que es la Defensoría del Pueblo Ecuatoriano, es la enfática de señalar que todas las personas, independientes de nuestra condición, somos iguales. Por tanto, gozamos de los mismos derechos, de los mismos deberes y las mismas oportunidades. Pero es importante que esta institución también tome en cuenta que hay muchas personas que vulneran esos derechos, y es ahí donde requieren la protección especial y atención prioritaria que se merece las personas que tienen la discapacidad. Gracias. A ver, una pregunta. Por ejemplo, en cuestión de trabajo, las empresas en el país, según la ley, ¿a qué están obligadas? ¿Por cuántos trabajadores tiene que haber un discapacitado? Yo estuve leyendo y me salió que por cada 7 trabajadores tiene que haber una persona discapacitada. No. A ver, alguien que sepa, por favor, o que vaya a decir A ver, según la ley, cada 25 empleados, uno debe ser discapacitado. O sea, en 100, 4, o sea, el 4%. El 4% de los trabajadores de empresas, de fábricas, lo que sea, tienen que ser discapacitados. Pero realmente eso, bueno, se lleva un control, pero a veces no se cumple. ¿Ya? Adelante, siguiente. Buenos días, doctora y compañeros. Acotando a lo referente, en Ecuador se realizó un trabajo que fue iniciado por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades hace pocos meses, con el objetivo de obtener una propuesta idónea que permita alinear la ley orgánica al enfoque de derechos humanos, recomendado por la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y contó con la participación de instituciones de políticas públicas y también con el apoyo de consejeros y consejeras del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los puntos, sobre los aspectos positivos y negativos de las personas con discapacidad. Entre ellas tenemos la accesibilidad. Hay accesibilidad cuando necesidades de las personas con discapacidades se consideren específicamente y los productos, servicios y establecimientos se construyen o se modifican para ser usados por las personas con distintos tipos de capacidades. A continuación, algunos ejemplos de accesibilidad.
tenemos lo que son pisos y pasillos libres. En la, compañera, en la segunda diapositiva. Ya, tenemos pisos y pasillos libres y otros obstáculos que permiten el paso para las personas con discapacidades. También tenemos personal y profesional de atención médica que pueda hacer uso del lenguaje por señas o que tenga acceso a alguien que use el lenguaje por señas. Como observamos en la imagen, también espacios de estacionamiento cercano a las entradas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las modificaciones razonables. Las modificaciones son alteraciones que se le han hecho a las cosas, los procedimientos o sistemas para permitir que una persona con una discapacidad los use al máximo posible. Una modificación también puede darse en el entorno, permitiendo un aumento en la participación para las personas con discapacidades. Tenemos lo que es el sistema Braille. También tenemos lo que son las letras grandes en textos impresos para aquellas personas que tienen problemas, para aquellas personas que tienen problemas de visión o son ciegas. Para aquellas personas que son mudas o son sordas, son lo que es el lenguaje de señas americano. Y las modificaciones para la comunicación no deben ser 100% elaborada, sino que debe transmitir la información y que haga llegar a la persona con discapacidad de manera eficaz. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la tecnología de asistencia. La tecnología de asistencia, abreviado TA, es el conjunto de dispositivos o equipos que se pueden utilizar para ayudar a que una persona con discapacidad participe plenamente en las actividades de la vida diaria. La tecnología de asistencia puede ayudar a mejorar la independencia funcional y facilitar las tareas cotidianas mediante el uso de dispositivos que ayuden a una persona a viajar, comunicarse con los demás, aprender, trabajar y participar en actividades sociales y recreativas. Ejemplo de esta tecnología puede ser de un objeto tan sencillo como una lupa hasta un dispositivo de alta tecnología como es el computador que habla y ayuda a alguien a comunicarse. También pueden ser sillas de ruedas, andaderas y lo que son los scooters que ayudan a las personas que tienen discapacidades físicas. Los teléfonos inteligentes son para aquellas personas que tienen problemas con la visión, también que son problemas auditivos y también problemas mentales. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre la vida independiente. La vida independiente se refiere a que las personas con discapacidades tengan voz, opinión y control de su vida cotidiana. Puede ser que la persona no requiera ninguna ayuda o la necesite solamente para asuntos complejos, como el manejo de dinero en transacciones, etcétera, pero no para los quehaceres de la vida diaria. Que un adulto con discapacidad aún sigue viviendo en la casa con sus padres o se mude, dependerá en gran parte de su habilidad para manejar las tareas diarias, sin que lo ayuden o que lo ayuden. Por eso viene un interrogante. ¿Puede la persona con discapacidad limpiar la casa, cocinar, hacer las compras, pagar las cuentas o usar el transporte público? ¿Ustedes qué creen al respecto de esto, compañeros? Pues yo creo que con las modificaciones que se les ha hecho, como ya lo nombró usted compañero, con aquellas adaptaciones y sobre todo con fuerza de voluntad, yo creo que todas las personas estamos aptas para realizar este tipo de actividades, ya sea diarias, de realizar compras o de usar el transporte público. Claro que sí existe el respeto también de las otras partes de las personas, considerando que todos somos seres humanos y que en algún momento vamos a necesitar algún tipo de ayuda extra. Correcto, compañera. Continúe con la exposición. En la diapositiva hablaremos sobre residencias con servicios de asistencia. Diapositiva, compañera. Ya. Las residencias con servicio de asistencia son para adultos que tengan este tipo de discapacidad y que necesiten ayuda con las tareas de la vida cotidiana.
Pueden que necesiten ayuda a vestirse, para bañarse, para comer o usar el baño, pero no necesitan atención de enfermería de tiempo completo. Algunas instalaciones de vivienda asistida son parte de comunidades de jubilados, otras se encuentran cerca de hogares de las personas con discapacidades para que la persona se pueda mudar fácilmente si cambian sus actividades. Por último, tenemos lo que es el lenguaje. En la siguiente diapositiva. Lenguaje. La persona primero. People first language. El lenguaje, la persona primero, se usa para hablar de una manera adecuada y respetuosa a las personas con discapacidad y referirse a ellos. El lenguaje primero a la persona hace énfasis, como lo dice, primero a la persona y no a la discapacidad. Comenzando esta frase con estas dos primeras palabras, persona que o persona con. Muchas gracias. Esa fue mi exposición. Bueno, tenemos a lo que es accesibilidad a la salud. Acceso a la salud de las personas con discapacidades. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, compañera, se escucha. Ok. La discapacidad es muy diversa. Si bien algunos problemas de salud vinculados con la discapacidad tienen una mala salud y grandes necesidades de asistencia sanitaria, sea como sea, todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la población general. Y por consecuencia necesitan el acceso a los servicios de salud más importantes. En el artículo 25 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, reconoce que tienen derechos a gozar del más alto nivel de salud sin incrementación por motivos de discapacidad. Y deben poder acceder a los que son los servicios de salud y a la misma variedad de calidad. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la salud como lo que es el estado de complejo bienestar mental, espiritual, emocional y social, no solamente en lo que es la ausencia de afectaciones o en las enfermedades. La salud implica lo que es las necesidades fundamentales de las personas que estén cubiertas, tanto efectivamente, sanitariamente, nutricionalmente, sociales y culturales. Estas personas necesitan una atención médica y acceso a los programas de salud de la misma razón de las demás personas, para mantener lo que es su bienestar y estar activas y participar en lo que es la comunidad. Para tener tener una discapacidad, esto no implica que no requieran tener la misma atención médica que las otras personas. No implica que no pueda estar sano o no pueda hacer las mismas cosas que las otras personas. Para estar sanas, estas personas con discapacidad, ellas requieren una atención médica que debe ser satisfactoria hacia sus necesidades. Aunque las personas tienen alguna enfermedad o discapacidad, ellas enfrentan muchas barreras a lo que es el acceso de tales como lo que es la salud, la educación, el transporte, el empleo. A estas personas se le buscan con mucha continuidad a lo que es la salud, pero tienen un poco acceso a lo que es la atención médica. Por lo consiguiente, ellos experimentan más necesidades, pero no son todas satisfechas. Por ello evidencia una preocupante paradoja de base, que las personas que necesitan los servicios de salud, pero tienen aquellos que no benefician de esto. La discapacidad la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, porque las personas con discapacidad, ellos lo que van a experimentar son la inequidad y sufren diversas violaciones de derechos, incluso atropellan su dignidad con lo que es la violencia, el abuso, el perjuicio y la falta de respeto por su discapacidad. En fin, se puede decir que aquí el Ecuador no es un lugar que tenga algo como para
para esto, pero sí existe un programa, que es de Manuel Espejo. Este programa es de ayuda social, que va a identificar a la persona con algún tipo de discapacidad para lo que es ayudarla, puede ser económicamente o en bienestar de salud. Los problemas que presentan las personas con discapacidad. Como sabemos, todos los ciudadanos presentamos dificultades y problemas cotidianamente. Pero no obstante, estas personas con discapacidad viven cada día con múltiples problemas que les obstruyen a tener una vida normal y digna. Ya sean dificultades en lo que es la accesibilidad del entorno, la tecnología para acceder a ciertos servicios, las actividades negativas de las otras personas, lo que son políticas que no cuentan en sus necesidades, entre estos tenemos lo que es, primero vamos a hablar de lo que son los problemas de actitud. Estos son estereotipos es decir, suelen pensar que no son personas sanas y que tienen limitaciones. Esto hace, porque ellos piensan eso y actúan de tal manera, porque las demás personas les hacemos creer eso, porque les hacemos bajarle la autoestima, le decimos que ellos no pueden por tener un grado de dificultad, pero afortunadamente en la actualidad esto se está manejando y está haciendo la discapacidad está siendo más aceptable en lo que es la sociedad. Tenemos lo que son los problemas de la comunicación. Las dificultades que sufren las personas con discapacidad están relacionadas a lo que son la audición, la lectura, la escritura, el entendimiento. Como habló mi compañero Mateo, él dijo algunos de esos ejemplos. Y por lo tanto estos usan distintas maneras de comunicarse, ya que estas barreras son muy problemáticas, porque no todos los lugares públicos tienen letras grandes, no todas las personas saben manejar lo que es el braille o no tienen el instrumento braille. Los videos muchas veces no tienen subtítulos, la falta de lenguaje de signos, de señas, y esto hace que ellos no puedan comunicarse con las demás personas. También tenemos los problemas físicos. Estos problemas son obstáculos, estructuras en el entorno que implican una movilidad normal de las personas con discapacidad. Por ejemplo, los escalones, las curvas que impiden las curvas que impiden lo que es el paso, los equipos médicos, ir a lugares públicos que no tengan accesos, o sea, lugares despejados o rampas que sean para las personas con discapacidad o las que tengan que utilizar ruedas o silla de ruedas. También dificultad al moverse por un transporte público y algunos estacionamientos que no tienen lugar, le ocupan los estacionamientos. También tenemos lo que son los problemas políticos. Íntimamente estos problemas políticos están relacionados con lo que son las primeras, con los primeros problemas de la actitud. Normalmente están ligadas a lo que son las faltas de conciencia, no cumplir con las leyes de que hace de cada lugar sea accesible para las personas. Negar que las personas con discapacidad tengan oportunidades de participar en la sociedad o participar con un bien ser, trabajar o tener un empleo o beneficiarse con ciertos servicios. Tenemos los problemas programáticos. Estos son dificultades de ciertos servicios, sea el servicio de la salud pública, de la atención médica, los horarios inconvenientes, la falta de equipo accesible, los tiempos insuficientes para el diagnóstico, o sea, en un momento de atenderse, la falta de comunicación entre lo que son los pacientes a las personas discapacitadas. Y por último vamos a tener lo que son los problemas sociales. Esto estamos hablando de lo que son las condiciones de las personas con discapacidad. Ellas lo que hacen es nacen, crecen, viven, y ahí muchas personas tratan de relacionarse con los demás. Estas personas viven diariamente dificultades sociales o discriminación de otras personas. También son víctimas de actos violentos. De estas barreras se obtienen datos
que las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de seguir un empleo, tienen mayor porcentaje de abandono escolar, tienen mayores posibilidades de vivir en la pobreza, más de lo que son las personas que no poseen alguna discapacidad. Ese es nuestro tema por el día de hoy. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, aquí en el Ecuador, pues hace pocos años los discapacitados estaban en las casas, no estaban censados, sufrían bastante vejación. Con el programa Manuel Espejo, al menos pues se tuvo un censo, y después vinieron otros programas como el de Joaquín Gallegos Lara, otros programas que han mejorado la condición de vida de los discapacitados, pero realmente todavía hay mucho por caminar, todavía hay mucho por hacer en el Ecuador. Estos programas que ha habido, al menos para detectar a los discapacitados, han sido modelos en América Latina y otros países lo han adoptado. Quiere decir que Ecuador sí ha estado como a la vanguardia, pero por el bajo presupuesto que se invierte en estos programas, realmente no se llega a la población de discapacitados. Los discapacitados, la mayoría viven en sus casas, no hay la maravilla que decía el compañero de esas adaptaciones, sino simplemente viven en su casa en condiciones precarias, porque una buena mayoría pues son de clases sociales bajas que no tienen acceso a conseguir esas adaptaciones que necesitan para mejorar la calidad de vida. Bueno, señores, muchísimas gracias por la exposición. Y, doctora, sí. yo tenía una duda. ¿Sí se siguen llamando personas discapacitadas? Es que me parece que una vez yo había leído que como que se las había renombrado como personas con capacidades limitadas. No, eso fue en un principio, pero después sí se llaman personas con discapacidad, sí. Se les renombró en una época, pero... Sí, me parece que he escuchado algo así. Sí, tiene usted razón, pero ahora mismo ahí está la ley de discapacidades, o sea, y eso a nivel mundial también se utiliza. O sea, realmente discapacidad son capacidades diferentes. O sea, lo que quiere decir discapacidad son capacidades diferentes, pero la palabra, pero a veces esa palabra ya tiene un sesgo despectivo. Entonces, eso es lo que ocurre en muchas ocasiones. Bueno, muy bien. Gracias, señores estudiantes, y pasamos al segundo grupo. Adelante. Ya, buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre lo que es la pobreza en el Ecuador. Empecemos hablando de lo que es la definición de la pobreza. Pasa a la siguiente, por favor. Ya, la siguiente. La pobreza es una situación o una condición social y económica de la población que no le permite satisfacer lo que son sus necesidades básicas, tanto físicas o psíquicas. La alimentación, el acceso a una vivienda, la sanidad o la educación se consideran las principales necesidades básicas en todo ser humano. Sin estas necesidades cubiertas, se considera que un ser humano no ha alcanzado un nivel mínimo en cuanto a su calidad de vida. La falta de un empleo o unos ingresos insuficientes están también relacionados con la falta de cobertura de las necesidades básicas, por lo que se consideran indicadores de pobreza. Sin embargo, no existen criterios universales o absolutos, sino criterios relativos referidos al momento en que se efectúa la medición de la pobreza y a ámbitos territoriales determinados. Por lo tanto, no es posible hablar de pobreza como un término absoluto, sino como un término relativo que compara lo que son lugares distintos y épocas distintas.
Esto significa que el nivel de pobreza puede variar de un país a otro, pues los niveles de renta de su población también varían. Y también se puede dar lo que ahí está bien. Para un mismo país puede haber variaciones de esa renta mínima. En algunos países pueden tener una renta mensual de $400 que le va a permitir satisfacer las necesidades básicas de una familia, pero en otros países esta de aquí puede ser insuficiente. Según la ONU, esta de aquí ha definido la pobreza como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas, incluyendo lo que son alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Ahora sí, la siguiente. Los tipos de pobreza. En función de una serie de características, podemos clasificar la pobreza en un tipo u otro. Dependiendo del concepto genérico, vamos a encontrar lo que es la pobreza social. Esta de aquí muestra la incapacidad que presentan determinados miembros de la sociedad para acceder a determinados recursos. En este sentido, se trata de una condición social por el hecho de que nos estamos refiriendo a una sociedad, así como al lugar que ocupan las personas en ella. Dependiendo de la medición utilizada, encontramos lo que es la pobreza absoluta, la pobreza relativa, la pobreza estructural y la pobreza coyuntural. La pobreza absoluta se define como aquella pobreza que se encuentra por debajo de un umbral mínimo de recursos establecidos en base a unos criterios uniformes. Para que una medida de pobreza sea absoluta, la línea de pobreza tiene que ser la misma para todos los países sin importar su cultura y sus niveles de desarrollo tecnológico. La pobreza relativa se define como aquella pobreza que se encuentra por debajo de un umbral relativo de pobreza. Esta clase se aplica en aquellos países donde hay partes en las que hay precariedad y otras en las que no. En lo que es la pobreza estructural o pobreza crónica, se hace referencia a un tipo de pobreza en el que se produce una deficiencia en la sociedad de infraestructura e ingresos. Los elementos de este tipo de pobreza son la inseguridad social, la participación política y social de los individuos, el empobrecimiento crónico, entre otros. Y la pobreza coyuntural, que es aquella pobreza que basa su medición en la medición de pobreza monetaria en un periodo de tiempo determinado. La siguiente. Dependiendo del área geográfica, tenemos lo que es la pobreza rural y la pobreza urbana. La pobreza rural es un tipo de pobreza que se muestra con gran frecuencia en una gran cantidad de países, especialmente en aquellos países en que por cuestiones distintas van a presentar un menor desarrollo industrial. La pobreza urbana es el tipo de pobreza que se presenta en las ciudades o áreas urbanas, que se produce debido al crecimiento de las ciudades que abarca territorios rurales y zonas de extrarradio que presentan menores niveles de ingreso. Dependiendo de a quién y cómo van a impedir participar en conjunto de actividades sociales de la comunidad. La pobreza infantil, que se denomina así por el hecho de que hace referencia a la pobreza que afecta a una parte del colectivo de niños y niñas, y se va a considerar pobreza infantil hasta que el niño o niña cumple los 16 años, edad en la que puede ya incorporarse al mercado laboral. Y por último está lo que es la pobreza material, que es un tipo de pobreza que se produce cuando las personas que la sufren no tienen acceso a una serie de elementos materiales. En este sentido están elementos como lo que es la escolaridad, la renta, el analfabetismo, el empleo, entre otros. La siguiente. Ya, las causas u origen de la pobreza en el Ecuador. A partir de estudios y de análisis desarrollados en el transcurso de los años, se han logrado determinar como causas subyacentes de la pobreza lo que son las siguientes: la discriminación y la exclusión, la limitación de la participación ciudadana, donde predomina una sociedad civil fragmentada y con una frágil organización, lo que son las instituciones públicas que, a pesar de haber adquirido una fortaleza determinada con el transcurso de los años, siguen demostrando una clara incapacidad para implementar políticas públicas que resuelvan la situación de los grupos que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. La corrupción, la presencia de un modelo de producción basado en el extravismo y primario que posee efectos negativos en el entorno y en la población, la existencia de un sector privado empresarial con un bajo compromiso en la oferta de empleo adecuado y con un mínimo control por parte del Estado,
y el cambio climático, que ha contribuido al desarrollo de riesgos mayores en cuanto a las emergencias, como por ejemplo las inundaciones, las sequías, entre otras, y que demanda la adaptación de los sistemas de producción, principalmente en los sectores donde se encuentran los grupos marginados social y económicamente, que a la vez tienen una gran dependencia de los recursos naturales. Gracias. Siguiente. Ya, distribución y estadísticas de la pobreza a nivel nacional. Como podemos observar en este gráfico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, aquí podemos ver lo que es el gráfico de la pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, como ya dije anteriormente. Y va a abarcar de la fecha de lo que es diciembre del 2007 hasta el diciembre del 2019. Específicamente en diciembre del 2019, la pobreza por ingresos a nivel nacional llegó a un valor del 25% y la pobreza extrema llegó a lo que es un 8,9%. Si bien no es el valor más bajo que se puede observar en estas cifras, como se puede observar en el gráfico, hay todavía valores más bajos. Igualmente, tampoco llega al nivel de pobreza que es significativamente más elevado que fue en el periodo de tiempo de diciembre del 2009. Y además es importante mencionar en este gráfico que estas dos variables no son estadísticamente significativas, no cuentan con lo que serían los valores necesarios para ser muy diferentes entre sí. Siguiente diapositiva, por favor. Y en estos gráficos podemos comprobar lo que sería la pobreza a un nivel nacional, urbano y rural. Como se puede observar en los gráficos, siempre el porcentaje de pobreza rural va a ser superior a lo que es la pobreza nacional y urbana. En el diciembre del 2019, la pobreza a nivel nacional se ubicó en un 25% y la pobreza extrema en un 8,9%. En el área urbana, la pobreza llegó al 17,2% y la pobreza extrema a un 4,3%. Y finalmente tenemos que el área rural, en esta área la pobreza alcanzó el 41,8% y la pobreza extrema el 18,7%. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos diferentes indicadores para medir la pobreza. Uno de ellos sería la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, en las cuales se determina que una persona va a ser pobre por estas necesidades básicas insatisfechas si pertenece a un hogar que presenta carencias en la satisfacción de al menos una de sus necesidades básicas, representadas en 5 componentes, los cuales son la calidad de la vivienda, el hacinamiento, el acceso a servicios básicos, el acceso a la educación y también la capacidad económica. Cada dimensión tiene un indicador de carencia asociado al cual se identifica a nivel de hogar y se analiza a nivel de persona. Como se puede observar, tenemos diferentes dimensiones, como ya mencioné, y los indicadores. En lo que sería la dimensión de calidad de vivienda, tenemos el indicador que es materiales deficitarios de la vivienda. Esto quiere decir que un hogar va a ser carente si el material del piso va a ser de tierra o otros materiales, o también si las paredes van a ser de caña, estera o también otros materiales que no permitan que la vivienda tenga como estabilidad. Otra dimensión va a ser el hacinamiento, con un indicador que va a ser lo mismo, y esto va a determinar que el hogar es carente si existe una relación entre el número de personas y el número de dormitorios, si este es mayor a 3, o en el caso de no existir ningún dormitorio exclusivo para dormir. También tenemos la dimensión de lo que es acceso a servicios básicos, que va a tener el indicador de servicios básicos deficitarios. Ya, esto va a determinar que el hogar es carente si no tiene una eliminación de excretas, o sea, lo que uno excreta,
o la eliminación se hace por pozo ciego o letrina, o también si la vivienda no obtiene agua por red pública o tubería. Otro indicador, otra dimensión va a ser el acceso a la educación, con una educación deficitaria, que en esta van a existir niños entre una edad de 6 a 12 años que no asisten a clases. Y por último, la última dimensión va a ser la capacidad económica de los hogares, que esto va a significar que van a tener una dependencia económica. Esto quiere decir que el jefe del hogar va a tener dos o un menor año de escolaridad. Y la relación entre el número de perceptores y el número de perceptores es mayor a 3. Siguiente diapositiva, por favor. El índice de pobreza multidimensional. Este índice va a identificar el conjunto de privaciones de derechos a nivel de los hogares en 4 dimensiones diferentes y refleja la proporción de personas pobres multidimensionales y el porcentaje promedio de privaciones que cada persona sufre de manera simultánea. El índice va a estar determinado entre 0 y 1, donde 1 significa que todos los hogares son pobres multidimensionalmente y en todos los indicadores, y 0 en el caso de que ningún hogar sea pobre multidimensionalmente. En este índice de pobreza multidimensional vamos a tener lo que es la tasa de pobreza multidimensional, que corresponde al porcentaje de personas que viven en hogares que van a tener privaciones en una tercera parte o más de los indicadores ponderados. Y también la tasa de pobreza extrema multidimensional, que va a corresponder al porcentaje de personas que van a vivir en hogares que tienen privaciones en al menos la mitad de los indicadores ponderados. Estos indicadores de la pobreza multidimensional, las dimensiones van a ser la educación, que va a constatar en un 25%, el trabajo y seguridad social en un 25% también, la salud, agua y alimentación social en un 25%, y el hábitat y vivienda y ambiente sano en el mismo porcentaje. Como se puede observar, aquí también están los pesos que cada una de estas dimensiones y los indicadores constatan para determinar el índice de pobreza multidimensional, y los indicadores van a ser inasistencia de educación básica y bachillerato. Esto va a comprender un rango de edad de entre 5 y 17 años. El no acceso a una educación superior por diferentes razones económicas, de 18 a 29 años. Y un logro educativo incompleto, de 18 a 64 años. Esto por lo que es la dimensión de educación. Si hablamos de trabajo y seguridad social, el indicador va a ser que no contribuye al sistema de pensiones, de 15 años o más. Empleo infantil y adolescente de 5 a 17 años. Y el desempleo o empleo inadecuado, de 18 años o más. También va a tener la dimensión de la salud, agua y alimentación social, que el indicador va a ser que no hay servicio de agua por red pública, como se mencionó anteriormente, y la pobreza extrema por ingresos. Y en lo que es el hábitat, vivienda y ambiente sano, vamos a tener como indicadores lo que son el hacinamiento, el déficit habitacional, no tener servicio de saneamiento excretas y no tener un servicio de recolección de basura. Gracias. Siguiente. Ya. Una mirada al tema internacional, índice de desarrollo humano y estadísticas mundiales. El índice de desarrollo humano, según el indicador de la pobreza mundial global, es una medida internacionalmente comparable de pobreza aguda desarrollada por la Oficina de Información sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Este va a mostrar las privaciones simultáneas de la pobreza en forma aguda que se enfrentan los individuos en diferentes campos.
Estos son esenciales para garantizar una vida digna, compartiendo los mismos 3 ámbitos de educación, salud, nivel de vida. Este sistema global ha sido actualizado regularmente y publicado en cada informe de desarrollo. Mundialmente hay 10 parámetros o indicadores con una ponderación distinta según el grupo de 1/6 para los parámetros de educación y salud y 1/18 para los de calidad de vida. En la educación tenemos una ponderación de los parámetros de 1 y 2 sobre 1/6, los cuales nos indican años de escolarización y niños escolarizados. Años de escolarización se va a referir a que si no tienen acceso o si ningún miembro del hogar ha completado 5 años de escolaridad. Niños escolarizados hace referencia si los niños menores de edad no tienen acceso a la escuela. La asistencia sanitaria, que engloba lo que es la salud, también va a ser una ponderación de los parámetros de 3 y 4 de 1/6, lo cual nos muestra la mortalidad infantil, que es si un niño ha muerto en la familia, nutrición, que es si un adulto o un niño está desnutrido, y calidad de vida, bienestar social, que es una ponderación de parámetros de 5 al 10, los cuales calcula la electricidad, que es si el hogar no tiene acceso a esta, saneamiento, que es si el hogar no tiene acceso a un baño con condiciones sanitarias correctas, agua potable, que es sin acceso o que si para el requerimiento de esta agua potable se necesita estar a 30 minutos caminando desde el lugar. Suelo, que es sin acceso o si el piso del hogar no tiene suciedad, es de arena, de tierra o de estiércol. Combustible en el hogar, que es sin acceso a este o si se cocina con leña, carbón o estiércol. Y finalmente los bienes, que si el hogar no tiene más de uno de estos bienes como necesarios y básicos, los cuales son la radio, la televisión, el teléfono y el transporte. Si una persona la podemos considerar pobre si no tiene acceso al menos el 30% de los indicadores ponderados. La intensidad de la pobreza indica la proporción de los indicadores a los que no se tiene acceso. Las estadísticas mundiales. Las estadísticas mundiales nos dicen que el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó desde un 36% en 1990 hasta un 10% en 2015. Pero al ritmo al que se produce este cambio está disminuyendo y la crisis del COVID-19 pone en riesgo décadas del progreso de la lucha contra la pobreza. Advierte que las consecuencias económicas de esta pandemia mundial podrían incrementar a la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas. En total sería un 8% más de la población mundial. Esta sería la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo en 30 años desde 1990. Más de 700 millones de personas, o el 10% de la población mundial, aún vive en extrema pobreza a día de hoy y con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas. La mayoría de estas personas viven con menos de $2 diarios y en todo el mundo los índices de pobreza en las áreas rurales son del 17,2%. Como podemos observar aquí en el gráfico, estos son los datos de la ONU que fueron publicados en el diario El Universo. Tenemos que África, al sur del Sahara, tiene un 32,25% de un índice de pobreza, luego le sigue la India con un 23,88%, luego continúa Nigeria, con un 11,16%, y luego vienen otros países como continentes como América Latina, países de Europa, con un menor porcentaje en esta tasa. Gracias. Bien, les voy a hablar sobre los derechos de estas personas en el Ecuador. Primeramente, en la Constitución ecuatoriana, en el artículo 1, nos indica que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza de forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Y en el artículo 6 nos dice que todos los ecuatorianos
ecuatorianos y ecuatorianas son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. Por ello, las personas de bajos recursos o que tengan pobreza en el Ecuador, estos van a gozar de todos los derechos que dicten en el Ecuador. También hay casos de personas que son, en la Constitución nos habla de personas que van a optar por derechos prioritarios, pero en esta no va a entrar este tipo de personas, puesto que en el artículo 3 nos habla sobre los deberes primordiales en el Estado. En el punto 5 nos habla sobre planificar el desarrollo nacional, erradicando la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de los recursos y las riquezas para acceder al buen vivir. Claro que también están en el caso de las personas mayores, niños, adolescentes, personas embarazadas, personas con discapacidad. En caso de esta, podría decirse tener una doble vulnerabilidad, estas pueden acceder a un tipo de servicios especiales, como es el servicio de la salud gratis y otros más. Pero esto es en caso de estar vinculados con un caso especial. Luego en el artículo 10 nos habla sobre las personas con comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En el artículo 11, el ejercicio de los derechos se regirán por los siguientes principios. Los derechos se podrán ejecutar, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y en de cualquier servidora o servicio público, administrativo o judicial, de oficio o de petición de parte. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. En materia de derechos y garantías constitucionales, los servidores y servicios públicos, administrativos o judicial deberán aplicar la norma y interpretación que la favorezca su efectiva vigencia. Y bueno, en el artículo 11, todos los puntos que nos indica, nos está hablando que básicamente estos van a optar y van a gozar de todos los derechos. Por lo que sí, se puede decir que realmente no hay un derecho único para ellos, puesto que ellos son como cualquier otro ciudadano en el Ecuador. Por ende, tendrá derecho a cualquiera de estos. Siguiente. Bueno, la legislación vigente en el Ecuador que los protege, como ya indiqué, ellos en la Constitución van a ser partícipe de cualquiera de estos. En vamos a remarcar el plan para el buen vivir, que lo vemos en el artículo 280. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento que se juntará en las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y la ejecución de propuestas del Estado, y la inversión y la asignación de los recursos públicos, y coordinar lo que son las competencias inclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observación será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. Por lo que en la disposición constitucional sobre la planificación nacional, en la Constitución del 2008, que está posicionada a la planificación y las políticas públicas como instrumento para las consecuencias del objetivo del buen vivir y las garantías de los derechos, según la Carta Magna, la planificación tiene por objeto propiciar la equidad social y territorial y promover la
la concentración. Por ello, debe asumir como prioridad la erradicación de la pobreza, las promociones del desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y las riquezas como condiciones fundamentales para alcanzar al buen vivir. Por lo que en este nuevo enfoque, los ciudadanos y ciudadanas de forma individual y colectiva van a tener también el derecho a la participación de manera protagónica en el tema de la decisión, de la formación de la política y la gestión de los asuntos públicos. Como ya indiqué, la Constitución, otra vez, la vuelvo a nombrar porque, como dije, estas van a ser partícipes de todos estos. Y también vamos a tener, como otro ejemplo, tenemos el acuerdo ministral número 68. Tenemos lo que es la ministra de Inclusión Económica y Social, considerando que, como ya indiqué en el artículo 3, nos habla de que todos son partícipes de los derechos y no deberá haber ninguna discriminación. En el artículo 11, en el numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, va a establecer que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes, oportunidades, sin éstas ser discriminadas. Por lo que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor a los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Por lo que aquí se opta por la modalidad acompañada para el familiar, para los beneficiarios del bono de desarrollo humano con competente variable. Por lo que mediante la memorable número MIES, en la fecha del 2019, la Subsecretaría de Familia remitió la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégico de norma técnica de la movilidad, acompañamiento familiar para los beneficiarios del bono de desarrollo humano con competente variable, que incorpore la observación realizada por los equipos técnicos en esta dirección. Por lo que el 22 de enero del mismo año, el viceministro de Inclusión Económica remitió que la norma técnica de movilidad, acompañamiento familiar para los beneficiados del bono de desarrollo con competente variable y en el informe técnico de variable para que este continúe como un proceso de emisión. Luego fue necesario la norma irregular las operativas y homologar el funcionamiento del servicio de acompañamiento familiar. Por lo que en la norma técnica modalidad acompañamiento familiar para los beneficiarios del bono, indicó que en lo que es la inclusión económica, que al menos una o un integrante de la familia acceda a servicios enfocados a la promoción de trabajo o crédito de desarrollos humanos para el desarrollo de emprendimientos individuales o asociados en caso de que la familia lo demande. Por lo que en el capítulo 8 de Derechos de Protección, en el artículo 75, indica que toda persona tiene derecho al acceso gratuito o de la justicia a lo que lo afectúe de manera imparcial y expedida de los derechos e intereses, con sujetación a los principios de inmediación y celeridad. Por lo que en ningún caso quedará en indefensión, por lo que este incumplimiento de las resoluciones judiciales serán sancionadas por la ley. Y bueno, hay otros más, pero eso ya es mucho. Por ejemplo, nos indican algunas fundaciones. Y bueno, eso sería todo por mi tema. Bueno, usted se ha referido al plan para el buen vivir, pero ese plan ya no existe. Eso terminó en 2017. Ahora mismo está el plan de desarrollo nacional, que se llama Plan Toda una Vida, que tiene una serie de programas, de proyectos, que es lo que está vigente en este momento. Bueno, solo esa salvedad.
Muchas gracias. Siguiente. El cumplimiento de los derechos en el Ecuador. Los derechos humanos tienen valor propio, es decir, su existencia es parte integral de la persona humana. Estos constituyen un elemento característico de la dignidad de toda persona. Por ello, los estados tienen la obligación de promoverlos, de protegerlos y garantizar su ejercicio y ponerlos en vigencia. Los derechos humanos constituyen el marco referencial mediante el cual se mide el avance o el retroceso de la organización política, económica y social de cualquier sociedad. La siguiente, por favor. Los programas actuales que favorecen a este colectivo, tenemos el Plan Nacional de los Derechos Humanos del Ecuador. El Plan Nacional contiene un diagnóstico de los principales problemas en materia de los derechos humanos que enfrenta el país. Su objetivo es plantear soluciones para la superación de los mismos, a través de ejes estratégicos de acción que enfatizan la importancia de la integralidad de los derechos humanos, ya sea civiles y políticos, económicos, sociales y culturales o los derechos colectivos. El Ecuador promovió y también tuvo un liderazgo en el proceso de adopción de la Carta Andina para promover y proteger los derechos humanos, que fue adoptada durante la reunión del Consejo Presidencial Andino en Guayaquil el 26 de julio del 2002, con ocasión de la segunda reunión de presidentes de Sudamérica. Esta carta tiene como propósito fundamental establecer principios y ejes temáticos sobre una política comunitaria andina en materia de los derechos humanos. En esta carta se incorporan todos los principios universales que están reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y establecen mecanismos de control y seguimiento que permiten un cabal cumplimiento de los derechos humanos en su región. La Carta está acorde con la doctrina vigente en la materia. Se va a encargar de determinar la integralidad, indivisibilidad y universalidad de todos los derechos humanos. Por ello, cubre todos los sectores de protección internacional y a todos los grupos que poseen vulnerabilidad. La siguiente. Aspectos sociales positivos. Como aspectos sociales positivos tenemos respetar, proteger, garantizar y promover. ¿Por qué respetar? Respetar constituye la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos. Aquí implica no interferir, ni poner en peligro los derechos, ni por acción, ni tampoco por omisión. Proteger, dirigida a agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones para crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesaria para prevenir la violación de los derechos humanos. Garantizar. El deber del Estado de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se va a manifestar el ejercicio del poder público, de tal manera que estos sean capaces de asegurar jurídicamente el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos. Promover. El Estado tiene la obligación de que las personas conozcan sus derechos y los mecanismos de defensa que poseen, pero también asegurar que sepan cómo ejercer mejor estos derechos. Ya, buenos días, doctora. A mí me toca hablar sobre lo que es aspectos sociales negativos. Entre ellos tenemos lo que es la corrupción, el cambio climático, las enfermedades y epidemias, las desigualdades en el reparto de recursos y el crecimiento de la población.
Voy a hablarles acerca de cada uno de ellos. Tenemos lo que es la corrupción, que es la que va a impedir la asignación de recursos hacia servicios sociales de los que se beneficiaría la población. Puede decir que los recursos destinados a aspectos sociales pasan muy a menudo a manos privadas que los utilizan para su propio beneficio, lo que provoca que no haya un reparto equitativo en la sociedad. También tenemos como otro aspecto negativo lo que es el cambio climático. Una de las causas es que las sequías causan una de las causas más comunes de la escasez de alimentos. Cada vez más tierras fértiles sufren de erosión, salinización y desertificación. La deforestación a manos de los humanos causa una erosión acelerada, lo cual dificulta los derechos a la cosecha de los alimentos, lo cual a lo largo puede que muchas personas se beneficien a causa de esto, ya que hay muchas personas que sus recursos económicos o sus ingresos económicos vienen aparte de las cosechas de alimentos. Tenemos otro aspecto negativo que son las enfermedades y las epidemias. Sabemos que aunque se pueda considerar también una consecuencia de bajo nivel económico, una sociedad, una población enferma es menos productiva y por lo tanto se crea un empobrecimiento mayor de sus miembros. Otro aspecto negativo tenemos como las desigualdades en los repartos de los recursos, que a veces no todos los miembros de una sociedad pueden utilizar por igual este tipo de recursos, lo que puede derivar directamente a una situación de pobreza. Otro aspecto negativo es el crecimiento de la población. Vemos que el crecimiento exponencial del número de habitantes del planeta inevitablemente esto va a contribuir al aumento de situaciones de desigualdad si no tomamos medidas para poner freno a las causas que provocan la pobreza en el mundo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el acceso a la salud. Se puede afirmar que una de las principales consecuencias generadas por la pobreza es la falta de una buena condición de salud en nosotros los seres humanos. Es decir, que el vínculo entre la pobreza y los problemas de salud es obvio. Esto quiere decir que el vivir en condiciones de pobreza significa una vida de desnutrición, de insalubridad, condiciones de vida lamentables y enfermedades prevenibles que sin tratar empeoran la situación económica de las personas y causan atrasos. Así, por ejemplo, el carecer de un adecuado servicio de agua potable de forma regular en las tuberías de algunas viviendas o de un buen servicio de recolección de desechos sólidos influye en la forma de que se presenten ciertas enfermedades de transmisión vectorial como el dengue. De igual manera, llevar una dieta inadecuada, es decir, que puede haber una abundante alimentación, pero no saludable. Esto influye en el desarrollo de enfermedades metabólicas, como la diabetes a largo plazo. Es por ello que también se puede atribuir a la condición de la pobreza la capacidad de generar y reproducir enfermedades. Dicho de otro modo, si no se goza de los recursos mínimos para llevar una vida saludable, con ciertos niveles de calidad, las enfermedades son una consecuencia directa de esta condición. Finalmente tenemos los problemas reales que presenta este grupo. Como ya se dijo anteriormente, la falta de acceso a salud, ya que esta es una de las consecuencias directas de la pobreza, comenzando por el retraso en el crecimiento, que viene ocasionado generalmente por una mala alimentación o incluso por el hambre, el consumo de agua en mal estado, y la ausencia de saneamientos públicos. Estos son vectores determinantes en la mala salud de millones de personas en la actualidad. Otro problema real que presenta este grupo es el analfabetismo. Tenemos que, como sabemos, es un problema económico que marca la desigualdad de oportunidades sin crear una esperanza de desarrollo para salir de la pobreza. Una de las principales causas del analfabetismo es la pobreza, debido a que ésta impide el paso a la educación y a la igualdad de oportunidades. Otro aspecto negativo, tenemos la mortalidad infantil, que es una de las más graves,
por definitiva, porque casi cada año, alrededor del mundo, 6 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años, generalmente, por enfermedades que son fácilmente evitables, como son las diarreas, las cuales son provocadas por el consumo de agua en mal estado. Otro problema que presenta es que la mayoría de personas viven en un entorno insalubre. Casi la cuarta parte de todas las muertes en el mundo es causada por riesgos ambientales, como el aire contaminado, el agua sucia y lugares de trabajo riesgosos, según la Organización Mundial de la Salud. El mayor peso recae sobre los pobres, en este caso, y sobre los más pequeños. Otro problema es el desempleo. Los altos índices de desempleo afectan social, económica y emocionalmente a las personas, pues es donde se ve comprometida la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades básicas de cualquier ser humano, como los servicios, los alimentos, la educación, la salud y entre otros. De esta manera, al no tener un empleo formal y digno, es donde se aumentan los índices de pobreza. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ya hemos visto que la pobreza en el Ecuador ha disminuido, pero que todavía existe unos índices altos y ahora con la pandemia seguro que eso aumenta mucho más, con todas las consecuencias de problemas sociales, económicos y políticos también. Bueno, señores, hemos terminado los 2 grupos, vamos a dejarlo hoy hasta aquí. El próximo día vamos a intentar que expongan 3 grupos. ¿De acuerdo? Bueno, señores, ha sido un gusto y estaremos viéndonos el próximo lunes. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Paso bien.